Buenas noches, los que van a hablar hoy de las sociedades, ¿tienen alguna diapositiva para compartir? Sí, señor. Profesor, buenas noches, disculpe, Yuri Alejandra Moreno Manchola, profesor para la asistencia. Ya te la quito. Igual yo, profe Gracias, Jason profesor, muy Sánchez. amable. Igual yo, profe Jason Sánchez, gracias, profe, qué pena. Okay. David Quintero, igualmente, profesor, gracias. Listo, Amanda y Adriana ya también. Listo. Y Quintero también. Bueno, preguntaba que los que van a hablar hoy sobre las sociedades, que si necesitaban compartir alguna Sí, diapositiva. señor. Sí, señor. Listo, bueno, ya está habilitado. Buenas noches, nosotros somos el grupo número 2. El tema que nos tocó son las sociedades comerciales en Colombia. Tenemos ¿qué es una sociedad comercial en Colombia? ¿Sí? Es el primer concepto, es la primera pregunta que tenemos. La sociedad comercial en Colombia es una figura que permite que varios socios se agrupen, ¿sí? Para poder desarrollar actos mercantiles, producciones industriales o prestación de servicios en donde la utilidad y las pérdidas del negocio se distribuyen a prorata, es decir, se distribuyen por cuotas de participación en el negocio. ¿Sí? La sociedad comercial es por lo general una persona jurídica que nace de un contrato social suscrito por quienes los conforman y que pueden ser personas naturales o otras sociedades comerciales de diferente tipo. ¿Sí? Dentro de las sociedades comerciales tenemos que se clasifican en dos, que son las sociedades de capital y son las sociedades de personas. ¿Sí? Dentro de las sociedades de capital, tenemos que se llaman así las sociedades porque con respecto a eso lo que importa es el aporte económico y las acciones, no tanto las personas, ¿sí? Dentro de estas sociedades por capital, tenemos la sociedad anónima, la sociedad por acciones simplificada, la sociedad en comandita por acciones, ¿sí? Y las sociedades de economía mixta. Dentro de estas, pues actualmente las más comunes son las sociedades anónimas y las SAS, ¿sí? Tenemos las sociedades de personas, que son aquellas donde lo más importante son las personas que las conforman, eh, o sea, sus socios. En lo general, estas sociedades nacen de familias o de unión de amigos. Estas sociedades son cerradas, donde el capital, pues no es, sí es muy importante, pero es más importante las personas que las conforman. Dentro de estas tenemos la sociedad limitada, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad o empresa unipersonal y las cooperativas, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que en las sociedades de comerciales en Colombia, la responsabilidad de los socios dependiendo del tipo de sociedad, ¿sí? En algunas las limita el monto de los aportes, y hay otras que responden a patrimonios solidarios, ¿sí? Como es el tipo de las sociedades en comandita, que más adelante cada uno de mis compañeros va a explicar cada tipo de sociedad. Y también es bueno entender el marco legal que regula cada una de las sociedades. Entonces, Argemiro me colabora con lo que sigue, por favor. Buenas noches para todos. Entonces, dentro del marco legal, en Colombia rige los distintos tipos societarios en el ordenamiento jurídico, que está en el decreto 410 de 1910.
en el Código de Comercio en su artículo 98 y siguiente, además de las leyes 222 de 1995, 1258 del 2008 y 1429 del 2010, entre otras. El Código de Comercio colombiano es entonces la norma rectora que regula y orienta en primera medida todo lo concerniente a aquellas sociedades que se constituyen para ejecutar así los actos mercantiles. Pues en este elemento que diferencia a las sociedades comerciales de los civiles, ya que estas últimas no contemplan en su objeto social actos de comercio. Entonces vemos en el artículo 98 la definición de contrato de sociedades, que precisamente nos dice el contrato de sociedades de dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de estos repartirse entre sí las utilidades obtenidas en las empresas o actividad social. En el artículo 99 nos habla sobre la capacidad de la sociedad y en el artículo 100 el concepto de sociedad comercial y legislación aplicable. Este artículo fue modificado en la ley 222 de 1995. En el artículo 1 se tendrá como comerciales para todos los efectos legales. Y en el artículo 98 nos habla sobre la contrato de sociedades, que nos da el concepto de persona jurídica distinta. Entonces esto nos quiere decir que es por el contrato de sociedad de dos o más personas que se obligan a hacer un aporte en dinero. En el artículo 99 nos habla la capacidad de la sociedad y en el artículo 100 la asimilación a sociedades comerciales, legislación mercantil. Y en el artículo 101 ya nos habla de la validez del contrato de sociedad y en el artículo 102 la validez de sociedades familiares, aporte de bienes. Este en sí sería que sería válida la sociedad entre padres e hijos o entre cónyuges, aunque uno y otro sean los únicos asociados. Ya el doctor nos había explicado ese artículo. Y en el artículo 103 nos habla de las sociedades incapaces. En el artículo 104 nos habla de los vicios, contrato de sociedad, de nulidades. Y sigue el otro compañero, por favor. Entonces empezamos con la sociedad colectiva. Ok, bueno, buenas noches para todos. Voy a explicarles lo que es la sociedad colectiva. La sociedad colectiva es una forma societaria mercantil de carácter personalista en la que todos los socios, en nombre colectivo y bajo una razón social, se comprometen a participar en la proporción que establezcan los mismos derechos y obligaciones, respondiendo subsidiaria, personal y solidariamente las deudas sociales de la sociedad colectiva. Es decir, se trata de una sociedad en la que los socios se comprometen a responder en nombre de la empresa y de las deudas contraídas por la sociedad con su patrimonio en la proporción pactada en una primera instancia. Las características de la sociedad colectiva. La normatividad que regula la sociedad colectiva establece una serie de características respecto al número de socios. Su responsabilidad o el capital aportado se caracteriza y diferencia de las demás formas societarias por los siguientes aspectos. La sociedad colectiva funciona bajo un nombre colectivo o razón social que se integra con el nombre de todos los socios o de algunos de ellos, agregándose la expresión sociedad colectiva o las siglas SC. La persona que sin ser socio permite que su nombre aparezca en la razón social responde como si lo fuera. En este caso, todos los socios. Perdón, Camila, pues de pronto para aclarar ahí algo. La sociedad colectiva es la única que no tendría, por decirlo de alguna forma, una sigla. Normalmente la razón social dice, por decir algo,
Castro Abogados Asociados y compañía. Normalmente no va SC porque se puede confundir con la de Encomandita Simple, que es SNC. Entonces la que dicen solo y compañía, la que dice solo y compañía se entiende que es colectiva. Bueno, listo, profe. Entonces sigo. En esta sociedad no se requiere un capital social mínimo y se cumple una función de garantía frente a otros terceros. Es una fuente de financiación propia, es decir, la empresa en principio no debe devolver ningún capital. El socio colectivo es el que aporta los bienes o capital a la sociedad y se le denomina el socio capitalista, y al que solamente aporta el factor trabajo se le conoce como el socio industrial. Esta sociedad se rige por el Código de Comercio. Y ahí sigue mi compañera. Bueno, buenas noches. Les voy a hablar sobre la sociedad de responsabilidad limitada. Esta es una sociedad que es un tipo de sociedad mercantil en que la responsabilidad de cada uno de los socios está delimitada por el capital que ellos hayan aportado a la misma. La capital de una sociedad limitada se divide en participaciones y no en acciones. Las participaciones en la sociedad son personales y no son títulos que puedan negociarse o comercializarse en determinados mercados. Las características de esta sociedad son que esta tiene una personería jurídica, tienen obligaciones propias que recaen sobre la empresa y no sobre los socios. Ante una deuda que no se pueda pagar, la empresa responderá solo con el capital aportado en el momento de la constitución y no con el patrimonio personal de los socios. Se debe tener una razón social única y además esta debe estar seguida por la palabra limitada o la abreviatura LTDA. Según el artículo 356 del Código de Comercio, se puede constituir entre 2 y 25 socios. La capital social está compuesta por las cuotas partes, que todas son del mismo valor y que los socios pagarán en el momento de la constitución de la sociedad. Cada socio tendrá un porcentaje de la empresa en función de las cuotas que éste posea. Además, tendrá un voto por cada una de ellas. Las decisiones dentro de esta sociedad se tomarán por consenso. Para aprobar una decisión se debe contar con la mitad de más de uno de los votos. ¿Quién continúa? Perdón, para de pronto también precisar algo de lo que dijo Pamela. El código no dice como tal el número mínimo de socios de la sociedad limitada, aunque hay muchas sociedades registradas con 2 socios. Se venía interpretando de esa forma la constitución de la sociedad limitada. Pero cuando ustedes revisen el artículo 372 del Código de Comercio, dice que lo que no está regulado en ese capítulo para la sociedad limitada, se aplican las reglas de la sociedad anónima. Y luego, si miran el 374, que habla de la sociedad anónima del número mínimo de socios, entonces, como no hay norma en la sociedad limitada frente al número mínimo, solo habla del máximo. Dice que no puede superar los 25. Como no tiene mínimo, se aplicaría, según el 372, que deberían ser mínimo 5 socios, según esa norma. Aunque, repito, hay muchas sociedades limitadas constituidas con menos de 5 socios. Porque se interpretaba o se venía dando una interpretación que fueran mínimo 2, como las colectivas, como las encomanditas simples, ¿sí? Ok, continúen. Buenas noches. En el título 4 de la sociedad de comandita. La sociedad comandita simple es una sociedad de carácter personalista en la que consiste socio colectivo que aportan trabajo y que pueden aportar o no capital y socios. Comandita que solo aporta capital y que dedica a la explotación de objeto social en nombre colectivo. Los socios colectivos tienen responsabilidad limitada. Los socios comandita tienen la responsabilidad limitada a su aportación. La sociedad en comandita, según el artículo 232 del Código de Comercio, se constituye 2 clases de socio, unos llamados gestores y otros llamados comandatarios.
Sin estas dos clases de socios no pueden existir una sociedad en comandita. La calidad comandita de socios gestores y comanditarios van de uno a muchos o pues la ley los limita en modo alguno. Y señala en los dos casos uno o más socios, excepto en los casos de la comandita por acciones, a que nos referimos unas líneas adelante. Entonces, definición de comandita. La sociedad comandita simple es una sociedad de carácter personalista en la que existen socios colectivos que aportan trabajo, que pueden aportar o capital o socios comanditarios. Solo aportan capital y que se dedican a la explotación del objeto social, nombre colectivo o socios. Entonces, esto lo podemos ver en el artículo 48 del Código de Comercio, legislación en el artículo 145 y siguiente el Código de Comercio. Capital social, no existe mínimo legal. Número mínimo de socios, 2, existe número máximo. Persona jurídica, que la podemos ver en el artículo 147 y 148 del Código de Comercio. La responsabilidad, en el artículo 148 del Código de Comercio. Denominación social, ver en el artículo 146 y 147 del Código de Comercio. Y ver artículo 403 del Real Decreto 1784 del 96, del 9 de julio, por lo que la prueba del reglamento registro mercantil. Constitución, mediante escritura pública, ver el artículo 119 y 145 del Código de Comercio. Registro mercantil, descripción, ver en el artículo 81 del Decreto 1784 del 96. Y 19 de julio, por el que se aprueba el reglamento del registro mercantil. Y régimen fiscal, que lo podemos ver en el artículo 28 de la legislación 4 del 2004 del 5 de marzo, porque la prueba del texto refundido en la ley del impuesto de sociedades. Derechos y obligaciones de los socios. Los socios colectivos tienen derecho a participar de la gestión social, derecho a información, derecho a participar en las ganancias y en el patrimonio. Resulta de la liquidación de los socios comanditos y tienen derecho a participar en las ganancias y derecho a participar en el patrimonio resulten. La liquidación de estos socios también tienen derecho a que se les comunique el balance de la sociedad a fin de año y el acceso a los documentos precisos para comprobar operaciones, ver en el artículo 150 del Código de Comercio. La administración de la sociedad. Solo son los socios colectivos pueden gestionar y administrar la sociedad, ver el artículo 148 del Código de Comercio. Eso es como todo lo de mi parte. Muchas gracias. Claro, que ahí mencionaste el Real Decreto y el Real Decreto es de España. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Ok, doctor. ¿Quién continúa? Muy buenas noches para todos. El tema a continuar, sociedad comandita por acciones. Bueno, de antemano quiero poner un poquito de contexto histórico, dejar una observación que es una sociedad de tipo de orígenes franceses. Debe tenerse claro que este es un método o es un híbrido entre la sociedad comandita simple y la sociedad anónima. Esto se debe al tipo de responsabilidad que maneja y al tipo de aportes de capital, que en este caso son las acciones. Debemos tener claro que pues, en la sociedad comandita por acciones, como su nombre lo dice, se accede al capital, divide su capital en acciones y no en cuotas de interés social. Ya haciendo referencia un poco a la normatividad, podemos dejar claro que podemos encontrar toda la normatividad de la comandita por acciones en el Código de Comercio entre los artículos del 343 al 352, que si me lo permiten a continuación, pues solo por nombrar los títulos de los mismos son los siguientes.
En el artículo 343 podemos encontrar las formalidades para constituir la sociedad comandita por acciones. Este artículo, si lo voy a leer, pues debido a la importancia del mismo. En el acto constitutivo de la sociedad no será necesario que intervengan los socios comandatarios, pero que la escritura siempre expresa, pero que en la escritura siempre se expresará el nombre, domicilio y nacionalidad de los suscritos, el nombre de las acciones suscritas y su valor nominal y la parte pagada. Adicional a eso, ya encontramos en el 344 el capital social, en el 345 la suscripción y el pago de capital, en el 346 las informaciones sobre capital, 347 aplicación de normas de sociedades anónimas, 348 incompatibilidades y provisiones para los socios colectivos, y en el 349 asambleas y reformas estatutarias. Para el 350 y el 351, pues digamos que son, indican las formalidades de la sociedad comandita por acciones, pero pues también esa nos puede llevar a colación a la comandita simple y a la sociedad anónima. Las características de las mismas de la sociedad comandita por acciones son las siguientes. En la sociedad comandita por acciones existen dos categorías de accionistas, como lo sabemos: los colectivos y los comanditarios. ¿Quiénes son los colectivos? Los colectivos son los que responden personalmente y solidariamente a las deudas sociales y han de ser necesariamente administradores de la sociedad, mientras que los comanditarios carecen de la responsabilidad personal y participan en la organización de la sociedad a través de una junta general. Digamos que los colectivos tienen que responder básicamente por las deudas sociales que presente la misma. Otra característica es que son mínimo de 2 socios, de los cuales al menos uno será colectivo. Una tercera característica es la responsabilidad de los socios es penal, solidaria y limitada frente a la deuda del aportado. Una cuarta característica es los socios tienen derechos a modificar los estatutos debido a lo que se efectúe en el momento y al objeto social que esté manejando en el mismo. El capital social también es dividido en acciones, obviamente como lo dice el nombre de la misma, y no podrá ser inferior a 60 millones, qué pena contigo, no podrá ser inferior, qué pena con ustedes al número. En la denominación social puede ser el nombre de todos los socios colectivos, de alguno de ellos o de uno solo de ellos, o bien una denominación objetiva añadiendo las palabras sociedad en comandita por acciones, o abreviatura sería S.com, como suena con la M, P.A. La constitución se hará por medio de una escritura pública con mención especial de los estatutos sociales. El registro mercantil es de manera obligatoria su suscripción y publicación. Y en el régimen fiscal, estas sociedades tributan por el impuesto sobre las sociedades. Eso básicamente. Ya por hacer un resumen, pues ya lo que aparece en la diapositiva, compañeros. Y pues dejando claro que en el punto 2, pues marca el artículo 345 como tal, pero pues como les indicaba anteriormente, pues lo podemos manejar del 343 al 352. Aparece la información. Y a continuación los dejo con mi compañero Arley para la sociedad anónima. Buenas noches, compañeros. Bueno, continuando con la exposición y hablando ya de la sociedad anónima, dentro del Código de Comercio podríamos considerar que el desarrollo del mismo se encuentra desde el artículo 373 hasta el artículo 378. Específicamente hablamos de que en este artículo 373 habla del concepto como tal de una sociedad anónima, donde se dice que se formará por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas, socios responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Continuando con el siguiente artículo, que es el 374, hablamos de que el desarrollo de esta empresa, las diferentes actividades que desarrollen, serán administradas por gestores temporales y que al final, en su razón social, se debe renombrar con las letras SA. En el siguiente artículo, el 375, el capital se dividirá en acciones de igual valor representados en títulos negociables. En el artículo 376 hablamos de que al constituirse se deberá tener en cuenta mínimo el 50% para su ejecución y se deberá pagar mínimo la tercera parte. Hablando del artículo 377, al constituirse la sociedad suscribirá no menos del 50% del capital autorizado.
Y en el artículo 378, las acciones no son indivisibles si en determinado momento, pues, una acción por alguna situación legal o por un motivo convencional pertenece a más de una persona, pues será representado solo por una, no por las dos. Dentro de algunas de las características que se contemplan con relación a esta sociedad anónima, encontramos que tiene una personería jurídica, que se debe designar un representante legal, que ante una deuda que no se puede pagar, la empresa responderá solo con su capital social. Debe llegar seguida su nombre. Bueno, eso ya lo comentamos. Eso en cuanto a las características. Y pues encontré algo que quería pues socializarlo en medio de la exposición con el profesor, y es el concepto que se maneja pues en determinados libros frente a accionista y frente a socio, ¿sí? Lo que yo encontraba precisamente en el momento en el cual pues se trata como de particularizar es que en algunos se habla de que es lo mismo y en otros se habla de que un socio pues en el momento pues no representa un aporte capital y no tiene los mismos privilegios que un accionista. Y pues este accionista dentro de esta sociedad al participar pues tiene un aporte que genera, pues tiene un aporte económico que representa una serie de acciones y pues que le genera precisamente una serie de privilegios. Y pues en los otros no sé si podríamos, mientras que estamos en la exposición, pues tener un poco más de claridad, profe. Bueno, de pronto, para que haya claridad al respecto. Cuando se habla de sociedades, las sociedades, los tratadistas han clasificado las sociedades en sociedades de personas y sociedades de capital. ¿Cuáles son las sociedades que se consideran de capital? Aquellas cuyo capital está conformado o está dividido en acciones, que son la sociedad en comandita por acciones, la sociedad anónima y la sociedad por acciones simplificada. Las otras tres tipos de sociedades están consideradas como sociedades de personas, que son la sociedad colectiva, las sociedades en comandita simple y las sociedades limitadas. En esas sociedades se habla de socio, porque está, digamos, el concepto es en cuanto a las personas que integran esa sociedad. Mientras que en las otras, que son por acciones, es en cuanto al capital. Entonces, no interesa al final quiénes sean los socios, sino es qué capital tienen ese tipo de sociedades. Esa va a ser la diferencia, pero son sinónimos. Son sinónimos hablar de socios o de accionistas. Son, digamos, la misma situación. Si uno habla para decir que es socio en una sociedad anónima o una SAS, se entiende que es el accionista. ¿Ok? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, cuando se habla de una toma de decisiones dentro de la sociedad anónima, pues existen dos características a tener en cuenta. La primera es que para llegar a un acuerdo y tomar una decisión dentro de una sociedad, se debe tener en cuenta los votos de los accionistas, que debe ser la mitad más uno. Y asimismo, para someter a votación una propuesta, se debe reunir pues, el quórum mínimo estipulado por la sociedad y pues para la toma de decisión se presenta la misma situación, debe ser la mitad más uno. Pero ojo que aquí el quórum, que eso lo va a hablar el grupo número 6, sí. Pero bueno, vamos a adelantarnos un poquito en eso. Cuando se habla de ese quórum, se refiere a la mitad del capital, no de las personas. Siempre en cualquier sociedad vamos a tomar el quórum es por el capital, por la representación que hay del capital, no por el número de personas. No es que si hay una sociedad... Con relación a las acciones. En todas es igual, la regla es la misma en todas. Si hay, por un ejemplo, 5 personas, entonces 3 personas hacen quórum, no, ese es un concepto errado. Habría que ver cuánta participación tienen todas esas personas, pero eso lo explicaré cuando el grupo 6 hable del quórum. ¿Ok? Sí, profesor. Muchas gracias. Hasta ahí iría la sociedad anónima. Buenas noches, profesor. Buenas noches para todos. El tema para estudiar en este espacio
al cual fue adjudicado y asignado, ese es la sociedad por acción simple. Voy a hacer una pequeña introducción. La versatilidad de este novedoso tipo de sociedad, con 8 años de existencia en nuestro ordenamiento jurídico y mercantil, le ha permitido a la sociedad por acción simplificada SAS adaptarse de manera fácil y eficiente a toda clase de escenario empresarial y diversos objetos sociales, dando como resultado mayor maniobrabilidad y operatividad y economía. En un contexto, en un plano de antecedentes, vamos a hablar. Esta es una figura y un modelo societario de origen francés, considerado hasta hace más de una década uno de los regímenes más tradicionales en Europa, el cual tuvo su génesis en el año de 1994, generando una gran aceptación entre los países europeos, que pronto visionaron en este tipo societario una forma diferente y dinámica de gestionar y materializar negocios, evolucionando de manera hacia funciones unilaterales, prácticas y flexibles, concesiones materializadas denominada actualmente como sociedad por acción simplificada SAT. ¿Sí? Entonces, como vemos, es un modelo francés que pues, tuvo una experiencia muy, como le digo, como acogedora en Europa, ¿sí? Y a nuestro país, como ya lo leí, pues apenas tenemos 8 años, quiere decir que ya es, prácticamente se puede decir que es nueva, y es una de las mayores impactos, es una de las mejores, es una de las sociedades hoy en día en Colombia más utilizadas, y en esta exposición sería como la cereza del pastel. Como 8 no, compa. Serían 12 años, va a cumplir el 5 de diciembre. Es del 2008. 2008, perdón, sí, 12 años. Entonces, verificando el Código de Comercio colombiano, en su libro segundo, título primero, el cual desarrolla el contrato de sociedades, las sociedades comerciales, en su capítulo primero, disposiciones generales, y artículo 98, contrato de sociedades, concepto persona jurídica distinta. Define el contrato de sociedades de la siguiente manera. Por el contrato de sociedades, 2 o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartir entre sí utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. Teniendo en cuenta esta definición, en este caso, una sociedad es inexistente si en ella finge como accionista o socio una sola persona. Ahora bien, verificando lo estipulado en el artículo primero de la Ley 1258 de 2008, este enunciado anuncia lo siguiente. Constitución. La sociedad por acción simplificada podrá constituirse por una o varias personas, naturales o jurídicas. ¿Ok? De tal suerte que este nuevo tipo societario da una definición e interpretación, además, una aplicación práctica totalmente novedosa en el término de sociedades. Toda vez que, como ya se anunció, este tipo de conformación jurídica puede ser constituida por una o más personas. Adicionalmente a lo anterior, y de manera novedosa, algunas cámaras de comercio en Colombia en la actualidad han establecido que puede constituirse la sociedad por acciones simplificadas, la SAS, de manera virtual. Es decir, a través de medios electrónicos en virtud y aplicación de la Ley 527 de 1999, el cual en algunas de sus definiciones contempla en su artículo número 2 y aplicaciones a este tipo de trámite se tiene entre otras. Entonces quiere decir que los trámites son los siguientes. Mensajes de datos. La información generada, enviada y recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos. Firma digital. Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos.
entidad de certificación. Es aquella persona que autoriza conforme a la presente ley esta facultad para emitir certificados en relación con las firmas digitales de las personas, ofrecer o facilitar con las firmas digitales de las personas registros estampados cronológicos de la transmisión y recepción de mensajes de datos, intercambio electrónico de datos, la transmisión electrónica de datos de una computadora a otra, sistema de información. Se entenderá todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos. Entonces, vamos a hablar de la Constitución. El artículo 1 de la Ley 1258 de 2008 otorga al constituyendo a titular de la sociedad por acciones simplificadas el ser unipersonal o pluripersonal. Quiere decir uni o pluripersonal. Como se transcribe a continuación en el artículo 1, Constitución. La sociedad por acciones simplificadas podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán responsables de las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza que incurra la sociedad. Entonces, ahora pasaremos a otro párrafo que dice, artículo 22 de la Ley 1014 de 2006. Las sociedades unipersonales constituidas al amparo de dicha disposición tendrán un término máximo improrrogable de 6 meses para transformar en sociedad por acciones simplificadas. ¿Sí? Frente al anterior precepto, es importante no perder de vista que el mandato impuesto por la Ley 1258 de 2008 fue la extensión de las sociedades unipersonales. No obstante, a la actualidad pueden constituirse sociedades pluripersonales al amparo de la Ley 1014 de 2017, siempre que cumplan con los presupuestos establecidos en el artículo 22 de la mencionada ley y lo dispuesto en el decreto reglamentario 4463 del 15 de diciembre de 2006. Vamos a hablar de la personalidad jurídica de las acciones de la SAS. Verificando la ley 1258 de 2008, artículo 2, personería jurídica. Las sociedades por acciones simplificadas, una vez inscritas en el registro mercantil, forman una persona jurídica distinta de sus accionistas. Este artículo, sin más preámbulo, indica que, a contrario census, a lo indicado en el Código de Comercio, para las sociedades constituidas por escritura pública y bajo el imperio del mencionado estatuto, la existencia de la sociedad está supeditada a partir de la suscripción de la escritura pública, donde se protocoliza al acuerdo societario. Se refiere, sin lugar a dudas, al otorgamiento de la escritura pública de constitución de la sociedad, de tal suerte que el mismo Código del Comercio establece la conformidad con el texto transcrito, que es a partir de este momento otorgamiento de la escritura pública de constitución de la sociedad que nace de la personería jurídica como sujeto de derecho de obligaciones. Esa es la constitución de esta sociedad simplificada SAS. Ahora hablaremos de la naturaleza. Contenido en el artículo 3 de la ley 1258 de 2008 hace referencia a la naturaleza. Este tipo societario, que a la luz del artículo mencionado, establece 3 características principales. Una vez constituida, de esta manera indica el artículo mencionado que la sociedad por acciones simplificadas SAS es una sociedad de capitales. Y en este orden de idea ya se advierte incuestionablemente que las sociedades por acciones simplificadas SAS es de aquellas sociedades en las que lo que importa son los aportes económicos entregados por los accionistas y que para el caso concreto se materializa en el título entregado
a los accionistas y denominado acciones. Vamos a hablar de la imposibilidad de negociar valores en el mercado público. El artículo 4 de la Ley 1258 del 2008 establece de manera imperativa para la sociedad por acciones simplificadas SAS la imposibilidad de inscribirse en el Registro Nacional de Valores Emisores y asimismo la imposibilidad de negociar en la bolsa o mercado público las acciones y los demás valores que durante su existencia emita la SAS. De esta manera y por expreso mandato legal impuesto por la Ley 1258 del 2008 en su artículo 4, quien constituye una sociedad por acción simplificada no podrá inscribir ni negociar sus acciones en bolsa o si eventualmente en una sociedad anónima que transforme a una sociedad por acciones simplificadas. Debe proceder necesariamente previo a la realización de la forma estatutaria a cancelar el registro en el RNBE, toda vez como se anuncia en la norma legal imperativa, impide que la SAT sea titular de acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores Emisores. RNVE es esto. Es el Registro Nacional de Valores Emisores. Pasamos ahora a otra característica. Contenido del documento de constitución y control de los actos constitutivos a su reforma. En el artículo 5 de la Ley 1258 de 2008 indica los requisitos y elementos de esencia que debe contener el documento de constitución de la sociedad SAT. Entonces, primero, nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. Segundo, razón social, denominación de la sociedad seguida de la palabra sociedad por acción simplificada o de las letras SAS. Tercero, el domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que establezca en el mismo acto de constitución. Cuarto, el término de duración, si ésta no fuere indefinido, si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido. Quinto, una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. Sexto, el capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones representativas del capital, la forma y términos en que ésta deberán pagarse. Séptimo, la forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de sus administradores. En todo caso, deberán designarse cuando menos un representante legal. Ahora vamos y pasamos a otra característica fundamental de las sociedades SAS. Suscripción y pago del capital. En relación al capital social de la sociedad por acciones simplificadas SAS, es claro que al tratarse de una sociedad de capital y por acciones, esta se divide en un capital autorizado, un capital suscrito y un capital pagado. Y en esta misma dirección, la mencionada ley 1258 en el numeral sexto del artículo 5 de la Constitución de la Sociedad por acciones simplificadas deberá estipularse el capital autorizado, suscrito y pagado, la clase y número, valor nominal de las acciones representativas del capital y la forma y términos en que ésta deberán pagarse. Clases de acciones. El artículo 10 de la Ley 1258 del 2008 indica: podrá crearse diversas clases y series de acciones, entre ellas acciones privilegiadas, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto.
acciones con dividendo fijo anual y acciones de pago, siempre a la luz de la normatividad que regula esta materia. Igualmente, el artículo en comento indica que al dorso de cada una de las acciones deben constatar los derechos inherentes que a ellas se incorporan en el momento de su inscripción de los títulos. Para efectos de la Ley 1258 de 2008, al igual que la sociedad anónima, las acciones en las que se encuentran dividido el capital de las empresas se consideran títulos valores y serán entregados cada uno de los accionistas en el momento del pago efectivo del capital suscrito. Restricción a la negociación de las acciones. El artículo 13 de la Ley 1258 de 2008 determina en el clausulado de acuerdo estatutario de las sociedades por acciones simplificadas SAS. Se podrá estipular la prohibición de la negociabilidad de las acciones o alguna de sus clases que imita la sociedad, establecido a su vez la condición que la vigencia de la restricción mencionada no exceda 10 años contados a partir de la emisión de los títulos o acciones adicionales a ella. Este término se podrá prorrogar por periodos adicionales que no superen 10 años y estas prórrogas deben, de acuerdo al artículo en mención, aprobarse por unanimidad, en este caso del órgano competente de la sociedad por la regla general, es la Asamblea General de Accionistas. Cambio de control en la sociedad accionistas. Continuando con el artículo 16 de la Ley 1258 del 2008, está reglamentada el cambio y control de sociedades accionistas, otorgando la facultad que estatutariamente se señala en ello, la obligación de informar al representante legal de la sociedad por acciones simplificadas de cualquier operación que implique un cambio en el control de la sociedad accionista de las mismas, lo anterior de conformidad por lo enunciado en el artículo 260 del Código de Comercio. Encontrando aquí que la norma trasciende aún más cuando se anuncia que en los eventos donde se presentan cambios de control, la Asamblea General de Accionistas como órgano supremo en este tipo de organización societaria tendrá la facultad de excluir las sociedades accionistas y establecer sanciones pecuniarias cuya situación de control fue modificada y no informada en su momento a la sociedad. Organización de la sociedad. En cuanto a la organización, estructura y administración y gobierno de la sociedad por acción simplificada, encuentra su regulación en el capítulo 4 de la Ley 1258 del 2008, que comprende los artículos del 17 al 28. De su reducción, se puede verificar que la libertad de estipulación estatutaria refiere a la organización y funcionamiento societario es plena, de modo que en concordancia con lo anunciado en el artículo 17 de la Ley 1258 del 2008, con el cual lleva la siguiente redacción. La falta de estipulación estatutaria se entenderá que todas las funciones previstas en el artículo 420 del Código de Comercio serán ejercidas por la Asamblea o el accionista único y que las de administración estarán a cargo del representante legal. Asamblea General de los Accionistas. Como generalmente es concebido en la mayoría de organizaciones jurídicas, para la sociedad por acciones simplificadas, SAS, la Asamblea General de Accionistas se constituye como el máximo órgano en la sociedad y está conformada por la totalidad de accionistas inscritos en el libro denominado accionista y quienes participan por sí mismos
o representado por su apoderado o representante legal, conforme con lo definido en los estatutos de la sociedad por acciones simplificadas AS o por remisión expresa en la ley. Salvo estipulación, en contrario determinada en los estatutos sociales, o en otras palabras, si los estatutos guardan silencio acerca de las facultades que debe tener la Asamblea General de Accionistas, le corresponderá ejercer la misma función que cumple la Asamblea en una sociedad anónima, la cual está definida de manera tasativa en el artículo 420 del Código de Comercio. Y vamos a describir a continuación. Primero, disponer que se reservan y deben hacerse además de las legales. 2. Fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazo en que se pagará. 3. Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, funcionarios, directivos o el revisor fiscal. 4. Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le corresponda. 5. Disponer que determinada emisión de acciones ordinarias sean colocadas sin sujeción al derecho de preferencia, para lo cual se requiere el voto favorable de no menos del 70% de las acciones presentes en la reunión. 6. Adoptar las medidas que exigiré el interés de la sociedad. 7. Las demás que le señale la ley o los estatutos y lo que correspondan a otro órgano. Junta directiva. El accionista o accionistas constituyen de una sociedad por acción simplificada a quienes intervengan en la transformación de una sociedad existente, migrándolo a una SAS. Como se anunció en líneas anteriores, podrá crear por estatuto el órgano de junta directiva, sin mínimo o máximo de miembros, contrario a lo señalado en el artículo 434 del Código de Comercio, cuya exigencia contempla mínimo 3 integrantes. Además, el artículo 25 de la Ley 1258 del 2008 precentúa que los miembros de la Junta Directiva podrán o no tener suplente. Inclusive, la Ley 1258 del 2008 admite una Junta Directiva integrada por un dignatario. Revisor fiscal. Con relación al revisor fiscal en la sociedad por acciones simplificadas SAS, aunque el artículo 203, numeral 1 del Código de Comercio, prescribe la obligación de nombrar un revisor fiscal en la sociedad por acciones. La Ley 1258 del 2008, norma especial que regula la SAS, establece una excepción al contemplar como no obligatorio la designación de revisor fiscal, aclarando la misma ley que será necesario que las utilidades deberán estar justificadas en los respectivos estados financieros, que a su vez deben ser proyectos elaborados, suscritos de acuerdo a la norma de contabilidad, aceptadas y adoptadas válidamente en Colombia. Responsabilidad de administradores. Al representante legal de la sociedad por acciones simplificadas SAS, como a su junta directiva y demás órganos de la administración que eventualmente fueran creados en sus estatutos, les serán aplicables las reglas relativas a la responsabilidad de administración contenidas en la Ley 222 de 1995. De igual forma, las personas naturales o jurídicas que, sin tener la condición de administradores de la sociedad por acciones simplificadas, intervengan en una actividad positiva de administración, gestión, dirección de la sociedad, estarán incursos
por esta actuación en las mismas responsabilidades, sanciones aplicables a las administradores reguladas y preceptuadas en el artículo 27 de la ley 1258 de 2008. Hasta ahí tengo el tema yo, profesor de las SAS, Sociedades por Acciones Simplificadas, profe. Ok, ¿qué más sigue? Hasta ahí tenemos el tema de todas las sociedades y los tipos de sociedades que existen en Colombia. Tenemos un cuadro como resumen, ¿sí? ¿Pueden proyectarlo? Sí, señor. Son las clases de sociedades en Colombia, de qué clases son, si es de personas o de capital, como le explicaba el profesor. Tenemos en clases de sociedades de personas la sociedad colectiva, la sociedad limitada, la sociedad en comandita simple, ¿sí? La denominación de los socios dentro de la sociedad colectiva se denominan como socios. Número de socios tenemos como mínimo 2, la responsabilidad es solidaria e ilimitada y el capital social y votos para decisiones participan todos los socios y tienen un voto sin importar la participación que tenga cada uno en la sociedad. La sociedad limitada, la denominación de los socios, pues es socios, el número de socios es mínimo de 2, máximo de 25, la responsabilidad es limitada hasta el monto total de sus aportes. La cuota es de igual valor de todos los socios y tiene un voto sin importar las cuotas que posea. Tenemos la sociedad en comandita simple. Aquí, si la denominación de los socios cambia, se llaman gestores o comandatarios. El número de socios es mínimo de 1 y de gestores es mínimo 1, máximo 25 y de comandatarios mínimo 1. ¿Sí? La responsabilidad es solidaria e ilimitada. ¿Sí? Y los comandatorios, la responsabilidad es hasta el monto de los aportes. Las cuotas social y votos por decisión las toman los socios, gestores y por igualdad de votos. Dentro de las sociedades de capital tenemos la sociedad anónima, se les llaman accionistas, el número de socios es como mínimo 1, la responsabilidad hasta el monto de los aportes. Las cuotas son de igual valor de acuerdo a lo establecido en el documento de la Constitución. En la sociedad anónima, que también es de capital, la denominación de los socios se llama accionistas, el número de socios es mínimo de 5. ¿Sí? La responsabilidad es solidaria e ilimitada para los gestores, para los comandatarios hasta el monto de los aportes. El capital social y votos para decisiones es igual al valor de los votos de los accionistas y será de acuerdo al número de las acciones. Y la sociedad en comandita por acciones se denominan gestores o comandatarios, número de socios mínimo 1, en gestores, en comandatarios mínimo 5, la responsabilidad es hasta el monto de los aportes y las acciones de igual manera es por el valor y las decisiones las toman los socios gestores en igualdad de votos. La sociedad por acciones simplificada, como la explicó el compañero Ali, es de clase de capital y está conformada por una o varias personas, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que existen varias diferencias entre los societarios y cada una de las características de cada sociedad es particular, ¿sí? Debido a que la mayoría siempre se hace la constitución mediante escritura pública, excepto las sociedades por acciones simplificadas, ya que esta se hace es por un documento privado inscrito ante el registro mercantil, ¿sí? Y siempre que no ingresen los aportes sujetos, pues se deben hacer, cuando entren los aportes, sí se deben hacer por escritura pública. Entonces, hasta ahí tenemos la exposición. Muchas gracias, profe.
Profesor, no tiene audio. Gracias. ¿Preguntas hasta acá? Profe, qué pena, yo sí quería como hacer una intervención basada en algo que estuve revisando en el artículo 373 del Código de Comercio, que hablaba del tema que me correspondió exponer y habla de la sociedad anónima. Cuando uno pues revisa y hace una lectura de dicho artículo, pues difiere un poco de lo que se está presentando en el cuadro, ¿sí? Entonces era algo que quería como consultarle. Cuando hablamos de este artículo, habla de una sociedad anónima, ¿sí? Y el cuadro que nosotros en el momento pues presentamos, que también se encontró pues en la red, bueno, y tiene pues un soporte, pues evidencia que hay dos tipos de sociedad anónima. Una sociedad anónima y una Abierta y sociedad... otra cerrada. Señor. Está clasificada según la doctrina en abierta y cerrada, la sociedad anónima. ¿Cuándo se habla que la sociedad anónima es abierta? Cuando son más de 50 accionistas. O sea, cuando son mucha gente y no se conocen los socios entre sí. Entonces, la circulación de las acciones se hace a través del registro en la bolsa de valores. Entonces, la negociación, que son las operaciones de lo que mencionaba Ali cuando hablaba de las SAS, que las SAS tenían la prohibición de hacer cotizaciones en la bolsa de valores, en el mercado bursátil. Entonces, cuando son sociedades anónimas abiertas, es decir, de muchos accionistas, hay unas reglas, por ejemplo, que para la convocatoria de la asamblea se hace por un medio masivo de comunicación, como por ejemplo el periódico. No sé si de pronto han visto que a veces sale la publicación en el periódico de que Avianca o Ecopetrol, esas sociedades así que son anónimas, que tienen muchos accionistas, convocan que tal día, en tal parte, a tal hora se va a llevar a cabo la asamblea de accionistas y tal, y entonces se hace la convocatoria de esa forma por un medio masivo. Mientras que se consideran que las cerradas son como sociedades más familiares, ¿ok? Porque la regla o lo que buscó el legislador, es que las sociedades anónimas cerradas fueran familias y que entonces si todos los miembros, todos los accionistas eran familiares, podía ser el representante legal uno de ellos, porque la regla o la idea dentro de la sociedad anónima es que el representante legal sea un tercero, o sea, que no sea un socio, que no tenga la calidad de accionista. Entonces, por eso muchos doctrinantes clasifican en abierta y cerrada las sociedades anónimas, ¿ok? Entonces, esa es lo que de pronto, a veces cuando uno busca literatura sobre las sociedades, encuentra eso frente a la sociedad anónima. Pero me refería a que si de pronto habían dudas frente al tipo de responsabilidad de los nombres, aunque escuché que decían comanditos, pero el nombre de las encomanditas, aquí en Colombia, la norma habla del socio gestor, que es el socio que hace su aporte en trabajo. Se considera como un aporte de industria, de trabajo. Y los socios comanditarios, no comanditos, sino comanditarios. Los socios comanditarios son aquellos que aportan el dinero. Pongamos un ejemplo. Digamos que Jefferson Ovalle tuviera una idea de negocio y que Jefferson supiera hacer unas pizzas al estilo italiano y tiene una idea de negocio, pero no tiene el dinero para poder hacer un establecimiento y producir. Entonces, digamos que se asocia con David Quintero, ¿sí? Y David tiene un dinero, pero David no sabe nada del negocio de las pizzerías ni nada de eso. Entonces, en esa sociedad, si ellos constituyen una sociedad en comandita simple, David Quintero sería el socio comanditario, es decir, quien aportaría el dinero en efectivo, y Jefferson Ovalle sería el socio gestor, el socio de industria. Su aporte sería en industria. Cuando se habla de aporte en industria se refiere al trabajo, que eso es un tipo de aporte. Entonces, ambos podrían tener 50-50
al momento de repartir utilidades. ¿Ok? Entonces, el socio gestor es el que realiza la labor, el trabajo, aporta su trabajo. Y el socio comanditario es el que aporta las sumas de dinero. Eso frente a la sociedad en comandita. Ahora, si hablamos de la encomandita simple, pues el número mínimo de socios van a ser un socio gestor y un socio comanditario. Si hablamos de las encomanditas por acciones, va a ser mínimo un socio gestor y 5 socios comanditarios. Y ojo la forma como lo estoy diciendo. No es lo mismo que digan la sociedad en comandita simple mínimo son 2 socios y la en comandita por acciones mínimo 6. Está mal dicho. Porque acuérdense, yo no sé si ya les había dicho, pero les voy a haciendo un paréntesis, un chiste de nosotros los abogados, que le preguntan a un contador, ¿cuánto es 2 más 2? El contador responde 4. Y le preguntan al abogado, ¿cuánto es 2 más 2? Y el abogado responde, ¿cuánto quieres que sea? Entonces, acá, cuando hablamos de que no es lo mismo decir, en la sociedad en comandita simple, mínimo un socio gestor y un socio comanditario, eso es diferente a decir que mínimo 2 socios. ¿Ok? Porque si no hay socio gestor y los 2 fueran comanditarios, entonces no sería una sociedad en comandita simple. Lo mismo serían con la comandita por acciones. Si están solo los 5 socios comanditarios y no hay socio gestor, no sería entonces una comandita por acciones. El socio gestor en las sociedades en comandita, igual que en la sociedad colectiva, son los que, digamos, van a ser la razón de ser de la sociedad, por decirlo de alguna forma. Por eso se habla que estas sociedades son de personas, aun cuando la sociedad en comandita por acciones tiene unos accionistas y se asemeja más al capital, a las sociedades de capital, igual que las sociedades limitadas, si ustedes toman un certificado de la Cámara de Comercio de una sociedad limitada, les va a aparecer los socios, los nombres de los socios, y va a decir cuánto tiene cada uno. Entonces, si ustedes van a ver cuáles son los socios y cuánto tiene cada uno, saben cómo van a responder. Mientras que en las sociedades anónimas y las sociedades por acciones simplificadas, no hay información en el certificado frente a quiénes son los accionistas. Hay una absoluta reserva. De ahí que el término sociedad anónima, es decir, no se revela a los terceros quiénes conforman la sociedad. Esa va a ser la diferencia entre las sociedades de capital con las sociedades de personas. ¿Ok? Las sociedades colectivas, ¿cómo responden los socios? Livi Lozano. Livi Lozano. Bueno, Edilberto Torres. Presente. La misma. Edilberto, ¿cómo responden los socios en la sociedad colectiva? Bueno, en la sociedad colectiva está integrado, como su nombre lo dice, por varios socios. Pues socios anónimos como socios presentes. Y esta sociedad está... Ojo, en la sociedad colectiva, ¿cómo van a responder los socios? La sociedad colectiva, yo la tengo aquí como son las diferentes acciones que contribuyen a uno o varios capitales. Y eso que ahorita mostraron un cuadro ahí. En la sociedad colectiva, los socios responden de manera solidaria e ilimitada. ¿Qué significa eso en castellano? Que no van a responder solo por lo que aportaron, sino que con su propio patrimonio van a responder por todos los negocios que se hizo en la sociedad.
independientemente de lo que hayan aportado. Mientras que en las sociedades de responsabilidad limitada, como su nombre lo indica, van a responder los socios hasta lo que aportaron. Esa va a ser la diferencia principal. Las sociedades anónimas y las SAS, los socios van a responder hasta lo que aportaron. En las sociedades en comanditas, los socios gestores van a responder de manera solidaria e ilimitada. Y los socios comanditarios van a responder hasta lo que aportaron. ¿Ok? Sí, señor. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor. Yo lo tengo como aporte por acciones de cada No. uno. Colectivas no. En las sociedades colectivas se habla que el capital está Sí. dividido en partes de interés. Y cada parte de interés tiene un valor en dinero. Las sociedades en comandita van a tener, si estamos hablando de la sociedad en comandita simple, que la representación va a ser también partes de interés. Y en la encomandita por acciones, el socio, los socios comanditarios van a tener acciones, mientras que el socio gestor va a tener, puede tener cuotas, partes de interés. En las limitadas, el capital se distribuye en cuotas sociales. Sí. Y en las anónimas y en las SAS se habla de acciones en la división del capital. El capital va a estar dividido con cualquiera de los tres nombres. Se va a llamar cuotas sociales o partes de interés o acciones. Cualquiera de los tres. Va a cambiar dependiendo del tipo de sociedad, pero bueno, eso lo van a ver después con más especificaciones en sociedades. Argemiro. Argemiro. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Argemiro. Una pregunta. ¿Cuántas sociedades mercantiles hay en Colombia? ¿7? ¿Cuántas? No, estoy aquí contando, pero a mí no me toca. Yo tengo... Son 7, doctor, 7. Le soplaron mal. No, ¿por qué? ¿Quién? Edilberto Es que está echando, porque es sociedad anónima, sociedad en comandita, sí, fue la que vimos. A ver, Ali, tú que eras del grupo. Profe. A mí me pregunta. Sociedades. Sociedades anónimas. Sociedades en comandita y comandita simple, por acción. Sociedades... No, ¿cuántas? Número. 8. Uy, tuviste varias adicionales a las que decían los anteriores. A ver, vamos a preguntarle a otro. Yo estaba en el grupo. A ver, Yuri Alejandra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yuri Alejandra. 9. Paola, te amo. Yuri Alejandra. No, son 7. Le estoy diciendo yo porque hay una que no la hablamos mucho, pero al principio... Adriana. A ver, Adriana. Profesor 9, ¿no? Son 6. Dentro de las 6 tenemos las que son personales y son de capital. Tenemos sociedad colectiva, sociedad limitada, sociedad en comandita simple y sociedad por acciones simplificada. Ahí serían 4 y 3 más de capital, que serían sociedad anónima,
hay dos sociedades, hay sociedad anónima y sociedad en comandita por acciones. Efectivamente son 6. Sociedad colectiva, 2 tipos de sociedades en comandita, que son la comandita simple y la comandita por acciones, ya ahí van 3. La sociedad limitada 4, la sociedad anónima 5 y la sociedad por acciones simplificadas 6. Por eso cuando yo dije por allá al principio que estaban haciendo la exposición, que me mencionaron que cuál era la diferencia entre las de persona y las de capital, y ahí lo había dicho ya. 3 de persona y 3 de capital. Juan Felipe Ramírez. Juan Felipe. Señor, buenas noches. Juan Felipe, buenas noches. ¿Cuál es la ley por la cual se creó la SAS? Sí, señor, esta es la 1258 del 2008. Regula todas las SAS. Sí, señor. Exactamente. Bueno, no hay más preguntas, ¿cierto? Sí, señor profesor. Dime. Yo escuché ahí en la lectura que hizo Ali, él habló de una ley 1414 sobre... 1429, ¿será? No sé, yo alcancé a escuchar 1414 del 2016 y hacía referencia a la composición de las SAS, pero de manera pluripersonal. Entonces no sé si haya otra norma de referencia aparte de la 1258. La única norma es la 1258 del 5 de diciembre de 2008. Es la única norma que hay para las SAS. Gracias. ¿Okay? Bueno, entonces nos vemos mañana. Feliz noche. No se les olvide responder el foro. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias.